mundo donde el futuro y el presente colisionan, cientos de personas aparecen misteriosamente en la costa, trayendo consigo secretos de guerras aún no ocurridas, entre conspiraciones, viajeros en el tiempo y la lucha por sobrevivir. Hoy veremos una serie llamada The Crossing. Un cadáver fue arrastrado a la orilla por las olas. Los detectives Jude y su colega Rodrigo lo descubrieron y discutieron la causa de la muerte en la playa. Jude levantó la vista por accidente y vio 3 cadáveres más en la orilla. Llevó a Rodrigo hasta allí y arrastraron hacia tierra a las personas que aún podían estar con vida. Mientras rescataba a la última niña pequeña, Jude descubrió que todavía tenía pulso, así que cargó con ella lejos del mar. Inmediatamente llamó a Rodrigo y le dijo que solicitara ayuda. Rodrigo usó la radio para contactar al equipo de rescate. Sin embargo, después de soltar el comunicador, se quedó mirando fijamente al mar y gritó el nombre de Jude con desesperación. En ese momento, fueron testigos de la escena más aterradora de sus carreras profesionales. A medida que las olas seguían acumulándose, más y más cadáveres eran empujados hacia Jude y Rodrigo por la fuerza del agua. Pronto el equipo de rescate policial llegó al lugar. Helicópteros sobrevolaban en el aire. Los reflectores iluminaban la línea costera envuelta en la oscuridad de la noche. Barcos pesqueros cercanos y diversas embarcaciones fueron requisados para la operación. Incontables rescatistas cargaban camillas y equipos, corriendo entre el mar y la playa, transportando cadáveres y trasladando a los sobrevivientes con signos vitales a zonas seguras. Algunos sobrevivientes, tras ser salvados, besaban la tierra agradecidos, mientras que otros, al despertar, quedaban devastados y se derrumbaban sobre los cuerpos de sus familiares fallecidos, llorando sin consuelo. La operación de rescate se prolongó hasta altas horas de la noche. Se consumieron enormes cantidades de recursos humanos y materiales. Luego de manipular el último cadáver y tras cálculos precisos de la policía, concluyeron que había más de 400 cuerpos y apenas 47 sobrevivientes. Jude no lograba entender qué tipo de desastre había provocado tantas muertes. Por otro lado, su asistente Rodrigo parecía haber encontrado algo. Le dijo a Jude que ninguno de los más de 400 cadáveres llevaba chaleco salvavidas. Ni siquiera el equipo de supervivencia más básico estaba presente. Tras la investigación policial, no se hallaron barcos dañados ni restos de embarcaciones en el mar. Al ampliar la búsqueda, tampoco se encontraron aviones o barcos accidentados. Entonces, ¿de dónde provenían realmente todas esas víctimas? Para descubrir la verdad, Jude se dirigió a la carpa, donde se refugiaban los sobrevivientes. Allí vio a la niña que había rescatado primero. Jude se acercó a interrogarla, preguntándole si recordaba algún accidente antes de caer al agua, si había otros sobrevivientes además de ellos, y si podía dar alguna pista para la investigación. Envuelta en ropa abrigada, la pequeña recordó que había venido con su madre, aunque no podía precisar los detalles. Solo recordaba que su madre la había empujado hacia la orilla, pero al despertar ya no volvió a verla, y entre los cadáveres tampoco estaba su cuerpo. Con la intención de obtener más respuestas, Jude preguntó de dónde habían venido. La respuesta de la niña superó cualquier suposición. Él había pensado que todo se debía a un accidente de un crucero de vacaciones. Sin embargo, la niña reveló que habían llegado huyendo de una guerra. Una guerra que, según sus palabras, estaba ocurriendo en la misma tierra donde Jude se encontraba. Esa afirmación lo desconcertó. No podía existir una guerra en su ciudad. Justo cuando estaba por seguir preguntando, otro sobreviviente detrás de él confirmó que sí habían escapado de una guerra, aunque en este momento ese conflicto aún no había alcanzado aquel lugar. La información dejaba a Jude sin poder asimilarla. Al día siguiente, la policía envió a un gran número de investigadores para interrogar a los sobrevivientes. Durante el proceso, la detective Emma y su asistente descubrieron un problema gravísimo. Independientemente de quiénes fueran, todos los sobrevivientes tenían como fecha de nacimiento un tiempo 150 años posterior al presente. Esa paradoja dejó a los detectives sin palabras. Los sobrevivientes además mencionaron que, en el futuro, existía una organización llamada Apex. Sus miembros parecían haber sido sometidos a modificaciones genéticas que los hacían más fuertes que los adultos comunes. Esta organización, con el objetivo de promover una supuesta política de evolución y acelerar el ritmo de la humanidad,
perseguía a las personas normales sin esos genes. Los humanos sin habilidades evolucionadas eran masacrados. La razón por la cual Apex podía hacerlo era su enorme poder, y su propósito era conservar únicamente a los humanos con habilidades especiales para obtener mejores genes en la reproducción futura de la especie. Esos sobrevivientes, junto con los más de 400 cadáveres, habían intentado escapar de las matanzas de Apex usando una máquina del tiempo, buscando refugio en el presente. Sin embargo, algo salió mal en el trayecto. La máquina calculó mal la ubicación y los arrojó al mar, donde la mayoría murió ahogada. Aunque los policías no podían creer semejante relato, la coincidencia en las versiones de todos los sobrevivientes los obligó a tomarlo en serio. Después de registrar toda la información, los oficiales se apresuraron a informar a sus superiores. La niña rescatada al inicio era distinta a los demás. Se alejó sola del campamento y permaneció desolada junto a la orilla, preguntándose dónde estaría su madre. Mientras tanto, la mujer que ocupaba sus pensamientos despertó en un barco pesquero. Había sido rescatada por marineros que faenaban en alta mar, pero al abrir los ojos se mantuvo alerta. Recordaba que, para salvar a su hija, la empujó fuera del agua cuando la máquina del tiempo se precipitó, quedando ella arrastrada hacia el fondo marino. Afortunadamente, los pescadores la habían rescatado y más tarde la llevaron a tierra. La invitaron a comer en un restaurante, y allí la mujer vio en la televisión la noticia de los más de 400 cuerpos hallados en la costa. El portavoz policial era Jude, el mismo que había encontrado los cadáveres. Su rostro permaneció inescrutable mientras observaba la pantalla. Por otro lado, Jude, después de concluir con los trámites, subió a un coche patrulla para ir a la costa a continuar con la investigación. Sin embargo, antes de arrancar, notó algo extraño. De inmediato, la mujer rescatada por los pescadores le colocó el cañón de una pistola en la nuca. Ella lo obligó a llevarla al lugar donde estaban almacenados los cadáveres. Bajo amenaza, Jude la condujo hasta el edificio donde habían sido trasladados, pero no podía dejarla entrar, ya que la zona estaba bajo control del Buró de Seguridad y el acceso requería una estricta inspección. Aún así, la mujer demostró una habilidad sorprendente. Tras observar brevemente el terreno, elaboró un plan de infiltración. Primero obligó a Jude a cortar el suministro eléctrico para atraer a los agentes a revisar el sistema. Luego aprovechó el descuido para irrumpir en el salón donde se guardaban los cuerpos. Al contemplar los cadáveres sellados en bolsas plásticas, se mostró nerviosa, temiendo hallar entre ellos el cuerpo de su hija. Jude notó que revisaba únicamente los cadáveres de los niños, preguntándose qué buscaba exactamente. Al no encontrar a su hija, la mujer apuntó con el arma y preguntó a Jude si esas eran todas las personas allí presentes. La pregunta lo desconcertó, pues ella solo había pedido ver los cuerpos y nunca mencionó a los sobrevivientes. Al escuchar la respuesta, su tensión disminuyó un poco, pero antes de que pudiera decir algo más, las luces se encendieron de golpe. Jude aprovechó su distracción para recuperar el arma y someterla. 3 agentes creyeron tener la situación bajo control, pero no esperaban que la mujer fuera aún más rápida y letal. Primero desarmó a Jude, lo empujó con fuerza, luego derribó a otro policía de una patada y neutralizó al último. Acto seguido, corrió con una velocidad impresionante, acelerando cada vez más hasta lanzarse fuera del edificio. Esta serie de acciones sobrehumanas dejó a Jude incrédulo. Los policías que recibieron el informe revisaron el video de vigilancia una y otra vez. Ante la condición física sobrehumana de la mujer, la detective quedó impactada. No comprendía cómo alguien podía poseer tal fuerza y velocidad. Lo que la sorprendió aún más estaba por venir. Jude le contó a la detective que aquello era apenas un detalle. Incluso el cable de acero que usaba para asegurar su escopeta había sido roto por la mujer con sus propias manos. Tenía una fuerza sobrehumana. La detective contactó a sus superiores y reportó la información recibida de Jude. Al mismo tiempo, descubrió otro dato crucial. Uno de los sobrevivientes le dijo que ese grupo no era el único lote de personas del futuro que había viajado atrás en el tiempo. Le aseguró a la policía que antes de ellos ya había otros que habían logrado regresar al presente. Por otro lado, la mujer fugitiva se encontraba en la orilla pensando en su hija. Justo entonces apareció un hombre armado que la amenazó con robarle el dinero.
Estaba claro que había elegido a la persona equivocada. Poco después, su rostro estaba cubierto de sangre tras ser brutalmente golpeado por la mujer, quien intentaba evadir la persecución policial. Más tarde, ella encontró un escondite y descubrió dentro un libro sobre automóviles. Bastó un cuarto de hora de lectura para que dominara todas las habilidades de ensamblaje descritas y armara un auto por sí misma. Con aquel vehículo cargó sus armas y al día siguiente salió a buscar a su hija. No había avanzado mucho cuando notó que un coche patrulla la vigilaba. Los agentes dentro eran subordinados del oficial Jude. Resultaba que poco antes Jude había recibido un reporte de un joven oficial sobre la mujer y el auto que conducía. Tras confirmar la información, Jude ordenó a su subordinado que la siguiera de inmediato. El joven policía obedeció y comenzó a seguirla. Pero al bajarse del coche para inspeccionar, la mujer percibió el peligro y sacó un cuchillo de acero de su bolso. Aún así, al desconocer las leyes de esa época, no actuó impulsivamente. Giró el vehículo e intentó despistarlo. El policía no dudó y condujo tras ella, iniciando una persecución que los llevó hasta las afueras de la ciudad. Allí, el agente encontró el auto de la mujer abandonado. Tras comprobar que estaba vacío, quedó desconcertado. Miró alrededor y dedujo que la mujer había desaparecido en un área cercada por un alto muro. En realidad, la mujer había tomado la iniciativa de presentarse en la comisaría. Al verla, Jude no entendía cuál era su propósito. Ante el interrogatorio, ella confesó que lo único que buscaba era a su hija. La identidad de madre, desesperada, conmovió a Jude, quien la llevó a un astillero cercano a la ciudad, aunque mintió diciendo que los sobrevivientes habían sido trasladados allí por el Buró de Seguridad. La condujo hasta una fábrica y, con persuasión, la distrajo para guiarla a una sala secreta. Cuando la mujer entró sin sospechar, Jude cerró la puerta tras de sí, intentando encerrarla. Al darse cuenta de la trampa, la mujer disparó contra Jude, pero la puerta, de varios metros de grosor, era imposible de atravesar. Jude suspiró aliviado y llamó a la policía. Buscó a la detective, con la intención de cooperar en resolver el caso de los viajeros en el tiempo. También tenía motivos egoístas. Aspiraba a un ascenso y no quería que el caso en su jurisdicción sirviera de mérito a superiores. La detective se dirigió al astillero en su vehículo. Pero antes de que pudiera llegar, 2 helicópteros del Buró Nacional de Seguridad ya habían aterrizado. Su teléfono había sido intervenido y ellos se adelantaron. Cuando Jude vio los helicópteros, ya era tarde. Decenas de granadas de humo llenaron la sala, y Jude perdió el conocimiento. Los agentes, ignorando el peligro real que representaba la mujer, abrieron la puerta que la mantenía encerrada. Aparentemente, el gas había surtido efecto, y ella también estaba inconsciente. Apenas los agentes bajaron la guardia para inspeccionar, la mujer se levantó y abatió a los policías de operaciones especiales que entraron. Al ver llegar más refuerzos enemigos, no prolongó la lucha. Con el hombro herido arrastrándose, saltó al mar para escapar. La razón por la cual el Buró Nacional de Seguridad lanzó la operación fue porque el líder había recibido de la detective la información del día anterior, que existían múltiples lotes de refugiados que habían viajado en el tiempo. El líder organizó una reunión con un hombre refugiado que había revelado esa noticia. Cuando se encontraron, el hombre afirmó que antes de su grupo ya habían llegado otros a esa era, y que, a diferencia de él, aquellos no habían venido huyendo de guerras o desastres, sino con un plan más oscuro. Le advirtió que, si no eran detenidos, podían cambiar el curso de la historia del país. Pero antes de que terminara de hablar, la respuesta del líder lo aterrorizó. Le confesó que él mismo era parte de uno de esos lotes anteriores. El sobreviviente fue detenido en secreto para evitar filtraciones. Después, el líder habló con su socio y le confesó que sospechaba que miembros de Apex se habían infiltrado entre los viajeros del tiempo. Su asociado ya conocía su identidad y su plan. Para evitar que los de Apex interfirieran, decidió encargarse personalmente de la mujer. Sin embargo, lo que estos líderes no sabían era que, además de declarar que provenían de 150 años en el futuro, huyendo de la guerra, los refugiados habían revelado un dato aún más aterrador. En el futuro, la organización Apex había creado un virus llamado Virus Manto. Una vez infectado,
El ser humano estaba condenado a morir. Más adelante, Apex lo modificó genéticamente para que solo atacara a personas ordinarias sin genes superiores. Lo que horrorizó aún más a la policía fue descubrir que la niña rescatada era portadora del virus. Tras realizar pruebas de sangre a los sobrevivientes, confirmaron la terrible verdad. Con esa información no sabían qué decisión tomar. Mientras tanto, la mujer, tras escapar, se refugió en un lugar apartado y se extrajo una bala del hombro, pero fue localizada por equipos de rastreo tecnológico. El buró envió fuerzas especiales a rodearla, aunque al llegar no encontraron rastro alguno, salvo un mensaje provocador escrito en un espejo. Ella abandonó su escondite y se internó en el bosque. Su hombro herido ya había sanado. Al recibir el informe, el líder y su socio rodearon la zona montañosa. La mujer, escuchando su despliegue, se escondió y preparó un contraataque. Un soldado de fuerzas especiales encontró una venda ensangrentada, pero antes de poder informar, fue atacado por ella. Lo tomó del cuello y en pocos segundos lo dejó inconsciente. Al notar la ausencia del informe, el jefe de equipo comprendió que algo iba mal y rodeó el área. Pero la mujer ya los esperaba desde lo alto de un árbol, eliminando a uno tras otro. Ni siquiera los soldados de élite más feroces podían enfrentarla. Con un escudo improvisado detuvo el fuego enemigo y derribó a más refuerzos, sin mostrar piedad. Tras acabar con el último soldado, recogió sus armas y se dispuso a desatar una masacre unilateral. El líder aún coordinaba la búsqueda cuando un punto rojo apareció en su pecho. Frente a él estaba su objetivo, la mujer a la que ya señalaban como miembro de Apex. Cuando parecía que iba a derrotarlo, el líder activó un control remoto. Inmediatamente, la mujer se llevó las manos a los oídos y cayó al suelo de dolor. Ese era el punto débil fatal de los miembros de Apex, las ondas sonoras de alta frecuencia. Su evolución les permitía percibir ultrasonidos imperceptibles para los humanos normales, y por ello esas frecuencias eran su perdición, justo cuando el líder creía tener la ventaja y se burlaba de la organización Apex. La mujer aprovechó una pausa en las ondas para usar una rama y derribar el control de su mano. Luego lo abatió con frialdad. Poco después, retomó su camino para reencontrarse con su hija. Pero la mujer aún no sabía que su hija había sido infectada con el virus manto, un virus que mata a la gente común al entrar en contacto con ella. La pequeña había sido trasladada a una unidad de cuidados intensivos en el área de aislamiento. Su diminuta figura recostada en la gran cama del hospital se veía especialmente frágil. A diferencia de la situación trágica de la niña, Jude disfrutaba en la playa de los fuegos artificiales con su familia. Sin embargo, tras el espectáculo, una fuerte explosión retumbó a lo lejos. Jude le pidió a su hijo que se quedara allí y le dijo que iría a revisar, prometiendo regresar pronto. Cuando llegó al lugar de la explosión, encontró el cuerpo del líder del buró de seguridad, tendido sobre el cofre de un auto. En su boca había una tira de tela, y lo que estaba escrito en ella dejó a Jude profundamente conmocionado. Corrió de vuelta a la playa, pero al llegar descubrió que su hijo había desaparecido. Tras calmarse, se subió a su coche, encendió el sistema de localización y rastreó la señal del teléfono de su hijo. Según la ubicación mostrada en el dispositivo, Jude cruzó semáforos en rojo conduciendo a toda prisa. En medio del trayecto, recibió una llamada de la mujer. Esa era precisamente la pista que había dejado en la nota. Ella quería intercambiar al hijo de Jude por su propia hija. Después de plantear su exigencia, colgó la llamada. Cuando Jude llegó al punto marcado, no había rastro ni de su hijo ni de la mujer. Solo encontró un teléfono tirado en el suelo, que había perdido la señal de ubicación. Sin más pistas sobre el paradero de su hijo, Jude no tuvo otra opción que aceptar la propuesta de la mujer y prepararse para el intercambio. Al día siguiente se presentó en la base donde estaba la detective. El lugar ya había sido tomado por el buró de seguridad, quienes le informaron que, debido a su rango, no tenía derecho a participar en el asunto. Desesperado por salvar a su hijo, Jude condujo su coche hacia el recinto. Fue apuntado con armas por los guardias, pero poco después apareció la detective. Jude le contó los detalles de su acuerdo con la mujer, pero ella le dijo que no tenía autorización ni derecho de llevarse a la niña sobreviviente. Luego lo condujo hasta la UCI.
donde la niña yacía conectada a tubos y dependía de máquinas para seguir con vida. Jude no sabía qué hacer. En ese momento, una experta en virología que estudiaba el caso le confesó que, en el estado actual de la niña, apenas le quedarían 2 días de vida. Viendo que Jude estaba a punto de irrumpir en la sala para sacarla, la experta le dijo que, antes de desmayarse, la niña había alcanzado a decir que su madre podía curarla. Con esa información, decidieron formar un equipo improvisado para buscar a la mujer. Los dos salieron a escondidas de la base sin que la detective los descubriera. Por otro lado, la mujer llevó al hijo de Jude a la orilla de un río para una jornada de pesca. El niño, extrañado, señaló el equipo cercano y dijo: «¿Cómo vamos a pescar sin caña?». La mujer se acercó a 2 pescadores y, tras una charla amistosa, consiguió de ellos 2 cañas y aparejos. Los hombres se marcharon como viejos camaradas. El niño enseñó a la mujer cómo pescar, y mientras lo hacían, Jude la llamó para decirle que tenía a la niña. Ella no sospechó y, tras acordar un lugar de encuentro, colgó. Más tarde, Jude llegó al punto de reunión acompañado de la experta. Solo después de ver a la mujer, le reveló la verdad sobre el estado de la niña. Ella no le creyó y estuvo a punto de enfurecerse. Para tranquilizarla, la experta sacó fotografías de la pequeña conectada a los aparatos médicos. Aprovechó también para proponer que, en lugar del niño, ella misma podía quedarse como rehén, pues era más valiosa y además juntas podían intentar curar a la niña. Fue entonces cuando la mujer reveló que ya tenía el antídoto, su médula ósea. Según explicó, en el futuro su médula contenía los anticuerpos de mayor pureza contra el virus. Aunque la experta, basándose en el conocimiento biomédico de su tiempo, no podía creerlo del todo, confió en los avances médicos venideros, preparó el instrumental y ayudó a la mujer a extraer parte de la médula. Antes de que pudieran terminar de hablar, la mujer se hizo un corte en la piel e introdujo una herramienta especial para obtener el fluido de la médula. Mientras tanto, Jude regresó a casa y encontró a su hijo sano y salvo. Una mezcla de emociones lo invadió al darse cuenta de que la mujer nunca había tenido intención de hacerle daño. La ansiedad desapareció de golpe. En ese momento, recibió una llamada de la detective. Durante la conversación, Jude notó que su teléfono estaba intervenido y la comunicación no era segura. Aún así, acordaron verse en la comisaría la mañana siguiente. Ella le adelantó que tenía algo muy importante que decirle. En ese instante, la detective conducía hacia un lugar secreto para encontrarse con un sobreviviente del futuro. Llegados 150 años atrás en el tiempo, poco antes, un hombre llamado Paul le había contado que su esposa vivía 150 años en el pasado e incluso le había dibujado un retrato. Esto sorprendió a la detective. Paul provenía del futuro. Entonces, ¿cómo podía su esposa existir en el presente? Paul explicó que su esposa era parte de un lote anterior de viajeros que había llegado a esta época. Con esa pista, la detective subió el retrato al sistema para verificar su identidad y descubrió la ubicación actual de la mujer. Ahora se hacía llamar Eve. Tras obtener la información, la detective arregló una cita con Jude para el día siguiente y luego se dirigió al lugar donde vivía Eve. Ella se presentó, le mostró una fotografía de Paul y la mujer admitió que ese era su esposo. A través de la charla, la detective supo que Paul se había vuelto mentalmente inestable tras encontrarse con un grupo de fanáticos hacía años y que desde entonces ella no lo había vuelto a ver. Eve confesó haber reunido muchas pruebas y pistas para hallarlo, y la detective mostró interés en verlas. Eve no se negó y entró a buscar el material. Durante la espera, la detective observó las fotos de la pared. Entre las personas que aparecían en grupo con Eve, estaba nada menos que el líder del buró de seguridad. Una idea fugaz cruzó por su mente, pero antes de asimilarla, un dolor punzante en el hombro la devolvió a la realidad. Se oyó un disparo y la detective cayó al suelo, herida, mirando incrédula a Eve, que sostenía el arma. No entendía por qué ella había hecho eso y ya no tenía fuerzas para preguntar. Al día siguiente, Jude acudió a la comisaría a esperarla, pero tras un largo rato comprobó que no aparecía. Al llamarla, el sistema indicaba que su teléfono estaba apagado. Inquieto, habló con un joven oficial subordinado de la detective, quien le preguntó si había sabido de ella. Jude respondió que también la esperaba. Fue entonces cuando el joven le dio una noticia aterradora. Desde la noche anterior, tras perder contacto con Jude,
la detective no había dado señales de vida. Alarmado, Jude sospechó que algo grave había ocurrido. Usando la red interna de la policía, localizó el hotel donde la detective se había alojado. En la habitación vacía encontró su computadora portátil y documentos relevantes. Los llevó a la comisaría y tras un análisis del equipo técnico, descubrieron un archivo de investigación sobre el líder del Buró de Seguridad. Ese documento revelaba que, 10 años atrás, había ocurrido un misterioso incidente con la repentina aparición de un grupo de personas, entre los cuales se encontraba el propio líder del buró. Tras asesinar a la detective, Eve llegó con su equipaje a las afueras de una villa donde se reunió con el líder del Buró de Seguridad, pero en la sala no estaban solo ellos dos. También la esperaban otras personas. Todos eran humanos del futuro pertenecientes al lote anterior de viajeros en el tiempo. Sin embargo, su propósito no era huir de la guerra, sino llevar a cabo en secreto una gran misión. Su objetivo era impedir la creación de la futura organización Apex mediante su investigación. Descubrieron que la causa de la fundación de Apex se originaba en una teoría propuesta por ciertos expertos en la época actual. Lo que este grupo pretendía era asesinar a todos esos expertos. Claramente no tuvieron éxito, de lo contrario nunca habría existido un segundo grupo de viajeros. Después de todo, varios de esos especialistas sí fueron eliminados en atentados, pero aún así la organización se estableció. Estos humanos del futuro, apoyados en su conocimiento histórico, se infiltraron en distintos ámbitos como la política y los negocios. Lo que ignoraban era que el líder del buró nunca llevó a cabo la eliminación de los expertos que habían concebido los principios de Apex. Esto facilitó que la organización se estableciera sin obstáculos, lo cual a su vez provocó que apareciera el segundo lote de refugiados escapando de la guerra, sirviendo como tapadera al fracaso de aquella misión. El líder del buró tomó la decisión de silenciar a todos los refugiados del segundo grupo. Por otro lado, la experta en virología inyectó la médula de la madre en el cuerpo de la pequeña. Gracias a los anticuerpos de su progenitora, la salud de la niña se recuperó rápidamente. En poco tiempo volvió a abrir los ojos y recuperó la vitalidad. Tras su recuperación, la sombra de la amenaza viral se disipó. A los viajeros del futuro se les concedió un permiso especial de un día para salir a caminar y relajarse. Durante el paseo, la niña conoció a una figura misteriosa que le entregó una postal con extraños símbolos, grabados en el reverso. La pequeña la guardó con sumo cuidado. Más tarde, después de jugar un rato con Jude y los demás, pidió ir al baño. Allí, para su sorpresa, se reencontró con su madre. Madre e hija escaparon juntas por un agujero, aunque no esperaban que Jude las estuviera aguardando. La mujer creyó que él intentaría llevárselas de regreso y estuvo a punto de usar su fuerza sobrehumana para rescatar a su hija. Pero para su sorpresa, Jude tomó la delgada muñeca de la niña solo para quitarle el brazalete de localización. Era su manera de agradecerle a la mujer que no hubiera dañado a su hijo. Ella, al verlo, prometió guardar ese gesto en su memoria. Más tarde condujo lejos junto a la niña. Esa noche, madre e hija descansaban felices en un hotel. Gracias a sus habilidades sobrehumanas, la mujer escuchó ondas ultrasónicas que los humanos comunes no podían percibir. Entonces notó algo extraño en el conejo de su hija y descubrió un rastreador oculto dentro de ella. Inmediatamente comprendió que algo no iba bien y decidió huir con su hija. Pero mientras escapaban, se dieron cuenta de que ya estaban siendo perseguidas. La mujer aceleró para sacar a la niña de allí, pero el coche sufrió un accidente. Una llanta reventó. Apenas lograron salir cuando ya estaban rodeadas por fuerzas especiales. El número de soldados superaba cualquier límite físico de la mujer, quien terminó capturada por el ejército. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de la detective en el bosque. Tras una búsqueda exhaustiva, notaron que faltaba su arma. Se organizaron registros en las habitaciones de los refugiados y hallaron la pistola de servicio en la de un hombre, Paul. Antes de que lo arrestaran, Jude le entregó discretamente su contacto, pues intuía que era inocente. Según sus cálculos, habían pasado 10 días desde que la detective había desaparecido, y sin embargo su cadáver fue hallado recién ese día. Algo oculto debía estar detrás. Después de separarse de Jude, Paul fue llevado a la sala de interrogatorios del Buró de Seguridad.
Allí lo esperaba su propia esposa, Eve. Ella lo reconfortó y luego le dijo que su plan era grandioso, capaz de transformar el destino de la humanidad común en el futuro. Le pidió sacrificios por la causa y le entregó un manuscrito, ordenándole leerlo tal cual mientras ella grababa el proceso. Tras ello, Eve se marchó satisfecha con el material. Entretanto, Jude también avanzaba en su investigación. Se reunió con la líder reconocida de los sobrevivientes, quien le reveló que era la inventora de la máquina del tiempo y que había organizado los viajes de 2 lotes de personas. Explicó que al ver que el primer grupo se había vuelto incontrolable, dispuso el envío del segundo. También le reveló las identidades del líder del buró y de Eve. En cuanto a Paul, una vez que Eve se alejó, contactó a Jude para contarle lo que contenía el manuscrito. En él se señalaba a varios refugiados como herejes, acusándolos de planear atentados para amenazar la seguridad nacional y la estabilidad del gobierno. Paul dedujo que todo aquello era una excusa para que el buró tuviera motivos suficientes para eliminar a los sobrevivientes y con ello acabar con el segundo lote de refugiados. Después de transmitirle esta información, Paul colgó el teléfono, pero al hacerlo se expuso ante Eve, quien descubrió su traición y lo mató. En apariencia, el líder del buró, escudado en la bandera de los intereses nacionales y en la lucha contra supuestos terroristas, parecía haber salido vencedor absoluto, pero Jude ya había puesto en marcha un plan paralelo. Sus hombres provocaron disturbios fuera de la base y lograron introducir información vital a través de una cadena de comunicación clandestina. La operación de rescate comenzó. Más tarde, el líder del buró anunció dentro de la base que reconocía la identidad legal de los refugiados en esta época, declarando que obtendrían libertad y nuevas identidades otorgadas por el gobierno. Pero, para garantizar que no portaran virus de hace un siglo, debían vacunarse. Era evidente que la sustancia no era una vacuna, sino un veneno letal. En ese preciso momento, Rodrigo irrumpió con su coche en el campamento. Aunque fue rápidamente detenido, había cumplido su objetivo: permitir que la mujer, oculta bajo el vehículo, se infiltrara con éxito. Dentro de la base redujeron a los guardias. Cuando el líder del buró salió, ya era tarde. Sus hombres habían sido neutralizados. Ordenó un registro exhaustivo. Pero Jude ya había reunido a todos los sobrevivientes en una sola sala y mintió, diciendo que no había nadie. Luego sus hombres cortaron el suministro eléctrico, derribaron la valla y liberaron a los refugiados. Fue entonces cuando la mujer volvió a ver a su hija. La niña, completamente recuperada, corrió a abrazarla. Todos se preparaban para evacuar cuando la electricidad volvió a activarse. La última mujer quedó atrapada en la cerca, pero la mujer la empujó con fuerza, salvándola de la descarga. Sin embargo, para sobrevivir en el mundo real aún necesitaban identidades nuevas. Jude les entregó un sobre con lo esencial: documentos legales que les permitirían integrarse en esta época. Sorprendentemente, fue el mismo director del buró quien organizó aquello. Tras todo lo sucedido, ya no deseaba continuar con matanzas sin sentido contra sus compatriotas del futuro. Decidió redimirse, dándoles la oportunidad de empezar de nuevo. Fue, sin duda, la elección más correcta que había tomado. The Crossing es un drama estadounidense de ciencia ficción y espionaje que se emitió en 2018. La serie combina hábilmente los escenarios de universos paralelos con los elementos del thriller político de la Guerra Fría, creando un mundo narrativo reflexivo y cautivador. Lo más fascinante de esta producción es que va más allá del planteamiento de ciencia ficción y explora en profundidad temas filosóficos como la identidad, la autoconciencia y la esencia de la humanidad. Los paisajes urbanos de Berlín transmiten una atmósfera fría y enigmática. A diferencia de muchas series de ciencia ficción, The Crossing evita depender en exceso de los efectos especiales y se apoya en un guión sólido y en las interpretaciones de sus actores. Los elementos fantásticos están tratados con moderación, como trasfondo narrativo más que como espectáculo visual. Espero te haya gustado el video.